30 de enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania y con ello llega el fin de la democracia alemana. Pero, ¿qué pasó con aquellos que no encajaban en la idea de una Alemania unida detrás de un solo líder? Basados en leyes antihomosexualidad que ya existían antes de la era nazi, miles de personas homosexuales y transgénero fueron arrestadas y enviadas a campos de concentración durante la dictadura de Adolf Hitler. Muchos de ellos sufrieron intensamente y pagaron el precio más alto. A finales del siglo XIX y principios del XX, la naturaleza de la sexualidad humana se convirtió en un tema importante de investigación científica y debate. Alemania estuvo a la vanguardia de este desarrollo, en parte debido a los debates en torno al párrafo 175, que desde 1871 prohibía las relaciones sexuales entre hombres. En 1927, Wilhelm Frick, un miembro nazi del Reichstag, declaró que los hombres que practicaban actos sexuales con otros hombres debían ser perseguidos con severidad, ya que, según él, esto llevaría a la desintegración del pueblo alemán. Desafortunadamente, después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller de Alemania, el gobierno comenzó a aplicar el párrafo 175 de manera similar a la República de Weimar, cerrando lugares de reunión, arrestando reincidentes y clausurando publicaciones. Pero eso no fue todo. En 1935, el régimen nazi revisó el párrafo 175 y comenzó a perseguir a hombres en un número mucho mayor. La revisión amplió los actos sujetos a castigo e incrementó dramáticamente el número de hombres condenados. La nueva versión del párrafo 175 incluyó dos secciones adicionales, la 175A y la 175B, que especificaban comportamientos que los nazis consideraban como violaciones particularmente graves del párrafo 175. El 175A penalizaba a hombres homosexuales que tenían relaciones sexuales con menores de edad o que cometían actos sexuales violentos, y el 175B penalizaba a hombres homosexuales que practicaban el sexo anal o que tenían relaciones sexuales con múltiples parejas. La homosexualidad en el régimen nazi era vista como algo peligroso, especialmente cuando los hombres se involucraban en actividades corruptas como coercer a otros hombres a tener sexo, tener relaciones sexuales con subordinados o menores de 21 años, o incluso prostituirse con otros hombres. Bajo el párrafo 175, aquellos que cometían estos actos podrían enfrentar hasta 10 años de trabajos forzados en prisión. Pero esto no detuvo a los hombres homosexuales de vivir sus vidas. Harry Pauli, un actor de teatro alemán, era parte de una comunidad gay en Berlín que frecuentaba bares y teatros. Pero cuando los nazis llegaron al poder, la comunidad gay empezó a ser perseguida y muchos fueron asesinados, incluyendo a la amiga drag queen de Harry, Susie, quien fue apuñalada hasta la muerte. En 1936, Harry fue arrestado y encarcelado en un campo de trabajo en Neuschwanstein, donde fue sometido a confinamiento solitario y luego forzado a trabajar en pantanos durante 12 horas al día. Después de 15 meses fue liberado, pero su libertad no duró mucho. En 1943, Harry fue nuevamente sentenciado bajo el párrafo 175 después de que dos niños lo denunciaran a la Gestapo. Esta vez, solo cumplió 8 meses de su condena gracias a la intervención de sus amigos en el teatro. Pero su vida nunca volvió a ser igual después de eso, ya que al unirse al ejército, siempre era señalado por su pasado y atacado con insultos homófobos. La historia de Harry es una triste tragedia nazi. Al intentar escapar del conflicto, desertó 2 veces, lo que le valió un castigo. Lo mandaron a una ciudad especial donde la mayoría murió, pero Harry sobrevivió milagrosamente. En cuanto a las lesbianas, los nazis creían que podían ser persuadidas o forzadas a tener hijos
para mantener la pureza racial. Estas ideas reflejaban las actitudes de la época hacia la sexualidad femenina, ya que las mujeres no ocupaban posiciones de liderazgo en la sociedad. Para 1933, Himmler, líder de las SS, se había convertido en el principal enemigo de la homosexualidad y dirigió una ofensiva contra ella. La policía nazi persiguió implacablemente a los hombres homosexuales, y se estima que se realizaron alrededor de 100.000 arrestos por violaciones al párrafo 175. Más de la mitad de estos arrestos resultaron en condenas. A pesar de que las estadísticas oficiales indican que más de 100.000 hombres fueron arrestados y condenados por violar el párrafo 175, estas cifras no reflejan el número total de hombres que fueron perseguidos y encarcelados por su orientación sexual. En realidad, muchos fueron arrestados varias veces, lo que hace difícil precisar la cantidad exacta de individuos afectados. Lo cierto es que la política nazi tuvo un impacto significativo en el aumento de las condenas por violación del párrafo 175. Mientras que en 1934 hubo 948 condenas, en 1938 esa cifra se elevó a aproximadamente 8.500. Pero no todos los arrestados bajo el párrafo 175 se identificaban como hombres homosexuales. Durante la época del Imperio Alemán y la República de Weimar, Alemania albergaba una creciente comunidad de personas que se identificaban como travestis. El término travesti fue acuñado por Magnus Hirschfeld, un médico y sexólogo alemán en 1910. Originalmente, este término incluía a personas que se vestían de mujeres para actuar, aquellas que se vestían así por placer y a quienes hoy en día podrían identificarse como trans o transgénero. Aunque actualmente el término travesti se considera obsoleto y ofensivo en inglés, en la época era ampliamente utilizado. Sin embargo, algunos de esos travestis que se identificaban como hombres fueron arrestados bajo el párrafo 175. Estas personas habían nacido biológicamente como hombres, pero se identificaban y vestían como mujeres y a menudo vivían como tales. Si mantenían relaciones sexuales con hombres, el régimen nazi las consideraba como sexo entre hombres. Pero muchos de estos travestis no se identificaban como homosexuales y no consideraban sus relaciones sexuales con hombres como tal. A pesar de ello, fueron castigados de acuerdo a la definición del régimen. Las fuerzas de seguridad nazis, la Gestapo y la Kripo, tenían el poder de enviar a los hombres acusados de homosexualidad a campos de concentración. Estos hombres eran considerados delincuentes habituales y tenían múltiples condenas por violar el llamado párrafo 175. Pero eso no es todo. Los líderes nazis, incluyendo a Himmler, creían que estos hombres eran particularmente peligrosos porque pensaban que podían seducir a los hombres heterosexuales, lo que en su opinión disminuiría la tasa de natalidad alemana y debilitaría a la nación. En los campos de concentración, los prisioneros eran calificados en grupos según la razón de su encarcelamiento. Para 1938, estos grupos se identificaban con distintivos de colores que se llevaban en los uniformes del campo. Muchos hombres encarcelados por presunta violación del párrafo 175 tenían que llevar un triángulo rosa que los identificaba como homosexuales, según el sistema de clasificación de prisioneros. Los prisioneros con triángulos rosados sufrieron enormes abusos en los campos de concentración. Muchas veces se encontraban cerca del fondo de la jerarquía del campo, donde eran objeto de abusos por parte de otros prisioneros y de los guardias de la SS. Un prisionero del Triángulo Rosa, Joseph Kohout, más tarde testificó: nunca se le permitió a un homosexual tener un puesto de responsabilidad. Ni siquiera podíamos hablar con otros prisioneros. Nos decían que podríamos intentar seducirlos. Se nos prohibió acercarnos a menos de 5 metros de otros bloques, y cualquier persona que fuera sorprendida haciéndolo era azotada en el caballo y recibía al menos 15 a 20 latigazos. Nosotros éramos los más malditos de los malditos, los maricas de mierda del campo, condenados a la liquidación.
Puedes imaginar el sufrimiento que estos hombres tuvieron que soportar día tras día. Y no solo eso, se les asignaban tareas inhumanas, como cargar nieve de un lado a otro sin herramientas adecuadas. Pierre Sill, un hombre francés arrestado por su homosexualidad, recordó que al principio lograron soportar el sufrimiento, pero que finalmente se hizo imposible. La violencia se aceleró, y la resistencia de los prisioneros enfureció a las SS, quienes llegaron a arrancar las uñas de algunos de ellos. En su furia, los nazis llegaron a violar a hombres pobres con un trozo de madera rota. Pierre y su novio Joe fueron llevados a un campo de concentración menos conocido llamado Schirsmerk, a unos 30 kilómetros de Estrasburgo. El primer día allí, Sell fue testigo de una ejecución pública. Es inevitable sentir tristeza y enojo ante las atrocidades que sufrieron estas personas por su orientación sexual. Fueron víctimas de la intolerancia y el odio de un régimen cruel que los consideraba enfermos y peligrosos para la sociedad. A pesar de las pésimas condiciones en los campos de concentración nazis, algunos hombres homosexuales y educados obtuvieron trabajos dentro de la administración, lo que les ayudó a sobrevivir. Sin embargo, en general, los prisioneros etiquetados como homosexuales tenían pocas posibilidades de sobrevivir. La criminalización de las relaciones homosexuales continuó después de la Segunda Guerra Mundial, y Alemania Occidental siguió ampliando la versión nazi del párrafo 175, lo que resultó en la persecución de aproximadamente 100.000 hombres. No fue hasta 1994, después de la reunificación, que se eliminó el párrafo 175 del Código Penal alemán. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.